Bueno, hoy quiero hablarles hemos venido, el Señor nos ha venido hablando de la manera como tenemos que construir nuestra relación con el Señor. Y es tan importante porque si el Señor durante todos estos meses nos ha venido hablando de ello, es porque Él quiere que actuemos, ¿cierto? Quiere que lo hagamos. ¿Ah? Entonces, tenemos que estar muy atentos a ello y poder vivir esa experiencia de formación de la mano del Señor. Se ha hablado al comienzo del año, el Señor nos dio la palabra y se predicó el domingo pasado con Juanda, de escuchar la voz de Dios y la importancia de la palabra de Dios. Pero también se han venido predicando y hay una serie de sermones donde también hay impedimentos y luchas en nosotros para poder vivir verdaderamente una relación con el Señor. Y hace 15 días Sergio hablaba sobre ¿qué hablaba hace 15 días, Sergio? Todos salimos muy chévere y después nos preguntaron qué era. No sé, una vaina ahí. Habló de algo artificial, eso sí me acuerdo. De la inteligencia artificial, que es lo que hoy a muchos ha sido el freno de mano para avanzar en nuestra vida espiritual. Amén. Porque esa distracción cada día va a ser mayor. Porque cada día la tecnología va a seguir creciendo, eso no va a parar ahí. ¿Sí? Ya por eso las esposas pueden estar tranquilas porque ya sabe dónde nos ubican. ¿Sí? ¿No? Hablábamos hace unos días con una nosotros estuvimos trabajando con una pareja, aún seguimos trabajando con mi esposa y ella nos decía, no, es que hoy sí ya es fácil. Mi esposo me dijo, estoy en tal parte y yo lo tenía ubicado y le caía ya. Eso es para que sepa, para que me conozca, para que no me diga mentiras. Allá le caí. Sí. Entonces, realmente cada día la tecnología va a seguir creciendo. Sí. Y en las empresas, la mano de obra cada vez va a ser. Amén. Porque va a ser desplazado. Ya una empresa que contaba con 50, 30, 40 empleados, ya hoy tiene 10 y 40 les están reemplazando la tecnología. Entonces, por eso tenemos que, como cristianos, tenemos que empezar a vivir una vida en santidad para Cristo. Porque son los últimos tiempos y siempre se ha hablado de lo mismo, y tiempos que se están revelando todas las señales de la segunda venida del Señor. Y eso no es para asustarnos, es para prepararnos. Amén. Eso es lo más importante. Entonces, todo esto, en esta semana, el Señor me llevaba a que si no nos acogemos a Él, vamos a perder ¿qué? Su amor, su compasión. Y muchos clamamos por sanidad en nuestro cuerpo, pero nos cuesta a veces pedirle al Señor que sane nuestro interior, que es el más importante. Amén. Porque todo se registra aquí en la mente.
¿sí? Hay enfermedades que somatizamos porque las trajimos, ¿cierto, doctora? Porque las trajimos a nuestra mente. Y estamos somatizando. Entonces, todo esto hay que tener mucho cuidado. Que si nos descuidamos, vamos a perder esa carrera. Y entonces, hoy quiero hablarles de cómo Jesús es compasivo y sanador, pero también cómo Dios espera por nosotros y tiene paciencia. Amén. Entonces, quiero que vayamos a Lucas. Dijo Juanda el domingo pasado, después de esta introducción, entonces ahora sí vamos a la palabra. Lucas 13, 10 al 17. Y yo quiero que estemos muy atentos, porque la verdad, todo esto es tan importante que sé que hoy la palabra se va a hacer viva en nosotros. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio, y esto hay que mirarlo bien, o sea, a veces pensamos que nosotros como cristianos tenemos posesiones. Y pues esto es muy relativo, ¿no es cierto? Pero yo pienso que nosotros, si tenemos al Espíritu Santo de Dios, si tenemos verdaderamente al Espíritu Santo, esas posesiones no pueden existir. Más bien, el enemigo quiere son oposiciones. Amén, ¿cierto? Y llevaba 18 años, mira, ¿cuánto? 18 años, enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mire que el Señor no dijo que quedaba libre de ese demonio, ¿cierto? No. Simplemente desde donde estaba el Señor le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Amén. Cuando al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Tenía que existir la oposición, ¿cierto? Hipócritas, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Es más importante lo que ustedes hacen de sacar un animal que declarar sanidad sobre una persona que durante 18 años estaba siendo atormentada. Es tremendo, mi Señor, ¿no? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, por eso ella estaba en esa sinagoga, y a quien Satanás, mira lo que el Señor dice, y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esa cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Entonces, es mucho lo que hay que ver aquí y trabajar. Estamos ante una mujer que llevaba 18 años en una condición de enferma, posiblemente rechazada por una sociedad. 18 años, ya su espina dorsal estaba totalmente desviada, rechazada, humillada,
¿cierto? ¿Y sabes qué es lo más hermoso y conmovedor de todo esto? Si tú me ayudas nuevamente al 10, 12 o del 10 en adelante, Dieguito, si me ayudas. Vamos al 11, por favor. Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Sigamos, por favor. Cuando aquí, esto es lo que yo quiero. ¿Qué pasa? Posiblemente esta mujer había sido rechazada. Posiblemente aquí no se habla de que ella era casada. Se supone que de pronto tenía una familia. Posiblemente también despreciada por su propia familia. Posiblemente tenía un esposo que durante 18 años no la tocó debido a ¿qué? A su enfermedad. Pero sin embargo, hay algo que es muy hermoso en todo esto. ¿Y sabes qué? Que ella no dejó de orar, no dejó de congregarse, no dejó de buscar al Señor. Pero ¿sabes qué? El Señor la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Posiblemente fue la burla de muchas personas. Posiblemente ella se había quedado sin familia precisamente a raíz de lo que le había pasado, de esa enfermedad que ella tenía. Posiblemente estaba sola, la historia no lo dice. Cada uno de nosotros pensemos en cómo armar nuestra historia a través de lo que pasó con esta mujer. Pero ¿sabes qué? El Señor hizo lo que las personas no habían hecho con ella. La vio, la llamó, ¿cierto? La llamó a esta mujer y le dijo quedar libre. Llevaría muchos años en que nadie le hablaba, en que nadie la miraba, pero el Señor es compasivo. Y hay muchos que nos quedamos a mitad de camino porque creemos que estamos ante un Dios que es un Dios castigador, que estamos ante un Dios que no nos ama, que estamos ante un Dios que no es real. Pero ¿sabes qué? Cuando tú le permites que Él entre a tu vida y cuando tú permaneces en esa fuente que es Cristo Jesús, si permanecemos ahí, cosas grandes van a suceder en tu vida. Cosas grandes. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que tenemos. Amoroso, compasivo. Y aquí me lleva a Juan 10:10. Ayer le decía a mi esposa que en la conferencia, aparte de que estuvo enfocada a nivel de hija, a nivel de familia, sin embargo, Mauricio tocó tópicos muy interesantes y muy importantes. O sea, fue un complemento hacia la charla de él muy interesante. Me llamó la atención que todo fue basado a través de la palabra, ¿cierto? Que no hay duda de que él llevó su charla a su conocimiento, no, él lo puso al Señor y de ahí vino esta charla que por eso fue tan edificante. Y entonces si vemos aquí Juan 10:10, ¿de qué nos habla? De que el ladrón no viene más sino ¿a qué? A robar, matar y destruir. ¿Pero qué dijo el Señor? ¿Pero qué? ¿Pero yo? Vengo a darte vida y vida ¿qué? En abundancia. Y entonces podremos pensar, ¿pero por qué?
llora. ¿Sabe que las costumbres judías cuáles eran? Una persona así era humillada por el pueblo, rechazada y además se criticaba porque estaba en pecado. Y en esa condición era el castigo de Dios para esa persona. Y si hubiese sido el castigo de Dios, el Señor no le sana. Posiblemente ella había ido y se seguía congregando allí en esta sinagoga. Ese día, después de 18, ella tuvo ese encuentro con el Señor y fue libre. Ese día el Señor le habló. Ese día el Señor la llamó. Que nunca posiblemente hicieron con ella. Y entonces mi pregunta, iglesia, es: ¿a cuántos hoy nosotros hemos rechazado? ¿A cuántos? ¿Cuántos han ido a pedirte alguna ayuda y tú la has negado? ¿Cuántos? ¿Cuántos decimos ese es problema de ella? Es que ese es el pecado de él. Es que mire la condición. ¿Quiénes somos nosotros? Y yo les digo, iglesia, ¿quiénes somos nosotros para estar juzgando y censurando a las personas? ¿Quiénes? Mira lo que nos dice la palabra al respecto. Proverbios 3, 27 al 28. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. No niegues, ¿qué? Un favor, ¿a quién? A quien te lo pida. Si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo: vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes cómo ayudarlos. Ahora pensemos, ¿no lo hemos hecho a veces? ¿No lo hemos hecho? ¿Cuántas personas te han llamado para decirte: oye, ayúdame a orar por esto? Y tú, claro, sí, lógico. Y nunca lo hacemos. Y lo peor de todo esto es que tú te encuentras con esa persona y le dices que has orado. Eso es lo peor. Por eso, esos tiempos de oración en la mañana de nosotros los martes y los jueves son muy hermosos. Son hermosos. Porque estamos alabando, adorando e intercediendo por las necesidades de nuestros hermanos. ¿Cuántas veces tú te has encontrado con alguien y esa persona te comenta la situación y muchas veces despectivamente le decimos: ore por eso, ore por eso? Hay que orar, hermano, hay que orar. Pero tú no entiendes cuál es la condición y en qué estado se encuentra esa persona. ¿Quién eres tú para hacerlo? Vuelve más tarde y te ayudaré mañana. Es increíble. ¿Cuántas? Y yo les hablaba hace 15 días de eso. Si tú te acuerdas de alguien, llámalo. Llámalo. Gloria a Dios por la oración que hacemos por Lorita y gloria a Dios por las personas que han ido a visitarle. Gloria a Dios. Porque más que una llamada es el estar cerca de ella en el consuelo de este momento en su enfermedad. Es para hoy, no es para otro día. ¿Cuántas personas en empleo? ¿Cuántas personas
divorciado, cuántos hijos hoy están en las drogas. Y no es una ayuda económica, solamente esa. Es que si tú puedes ayudarle, a animarlo, a levantarlo, a abrazarlo y a orar, eso es más que suficiente. Es más que suficiente. Y algo que me atrae la atención sobre esta mujer es la compasión del Señor. Uy, es hermoso, es hermoso. Y eso diría que para mí es lo que yo tendría que destacar. Porque a veces nosotros caemos en esto. A veces caemos en ello. A veces rechazamos a quien el Señor nos ha enviado, grave, aún más grave, y lo rechazamos. Pero solamente, iglesia, pensemos en algo, en que tú y yo mañana tendremos que darle cuentas al Señor. Tendremos que darle cuentas. La palabra lo dice: ven y pongámonos a cuentas. Uy, eso lo pone a uno con los pelos de punta. Ven y pongámonos a cuentas. Entonces, esto es lo que me ha atrapado de esta historia tan impactante. Y el Señor, vuelvo y recalco, la llamó, le habló, ¿cierto? Y para ella tuvo que haber sido demasiado. ¿Cuántos nosotros que trabajamos con personas de adicciones, cuántas personas nosotros, y a mí me pasó, y tengo que decirlo, donde iba esa persona a la finca 6 meses, 1 año, y volvía a los 3 meses otra vez, volvía a los 6 meses, volvía a los 2 años, volvía y volvía. Un círculo vicioso. Yo no decía, pero si es que este ya no va a cambiar, mire otra vez. Conocemos a alguien hace 20 años que estuvo montado en sus propios patines durante esos 20 años. Pero recibió crítica. Yo fui de los primeros que le decía a su esposa: ya usted tranquila, o sea, 20 años, viene y está con usted 3 meses, 4 meses, le lleva lo poco que tienen, le roba, vuelve al consumo, vuelve a los 5 años, vuelve otra vez y hace lo mismo. Ya déjelo. Pero ¿sabes qué? Hoy está en su hogar, lleva 4 años ya, limpio, como dicen los que consumieron droga. Pero ¿sabes por qué? Porque al fin tuvo un encuentro con el Señor. Porque al fin llegó a la fuente que es el Señor. Porque el Señor le llamó, captó su atención y le dijo: a partir de hoy te voy a enderezar. Voy a enderezar tu vida. Por eso, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para rechazar a alguien? ¿Quién eres tú o quién soy yo? Te ayudaré mañana. No nos ha pasado, bueno, mañana nos hablamos. Y peor, porque uno dice: no, este man viene por plata. Le apuesto que vienes a pedir plata. Y no lo escuchamos siquiera. 18 años. Que posiblemente ella estuvo buscando al Señor, clamando al Señor, pero hasta que no tuvo un encuentro con Él no fue sana. Si tú y yo no tenemos un encuentro con el Señor, no vamos a ser libres de muchas cargas, comportamientos y conductas de nuestra vida. Amén. Y algo en esta mañana.
Solo el Señor va a enderezar lo que está torcido en tu vida. Amén. Solo el Señor va a enderezar lo que está torcido en tu vida. ¿Sabes qué? Y ahí donde tú estás, solo piensa, dile: Señor, hoy que vamos a tomar la cena, hoy que nos vamos a hacer uno solo con el Señor, dile: Señor, hoy soy real contigo y sé que tú tienes que enderezar muchas cosas en mi vida. Señor, de pronto mi mal carácter, de pronto tuyo, Señor, de pronto de pronto mis resentimientos, mis frustraciones, mi falta. Señor, interesa todas esas áreas de mi vida, Dios. Por favor, Señor, yo te lo pido. Señor, son muchos años que las he cargado, Señor. Pero hoy, Señor, que estoy en este lugar, hoy que me puedo encontrar contigo, Señor, hoy tú vas a enderezar lo que he torcido en mi vida, Señor. Y cuando esto suceda, y si lo pensaste, si lo hiciste, hoy tú podrás enderezar tu vida y tu caminar con el Señor para alabarle, para exaltarle, para honrarle y para amarle. ¿Tú sabes qué es lo que el Señor tiene que enderezar en tu vida? ¿Tú lo sabes? Quizás, no sé, esta mujer no había perdido su fe, o posiblemente sí. Habla la palabra, pero 18 años con la misma enfermedad no es fácil. No es fácil. Y si tú me permites, Lolita, ¿puedo decir algo? Y yo lo dije ayer en el ayuno, hace unos días hablé con ella, y ella me decía: siento cansada. Me cuesta trabajo levantarme ya de mi cama. Es difícil. Es difícil. Y ya son varios años. Y hoy, a través de esta palabra, entendemos lo que tú estás pasando. Pero también sé que el Señor puede enderezar tu vida, puede enderezar tu salud, puedes ser libre si permanecemos ahí en Él. Fueron 18 años. Esta mujer recibió un consuelo, un abrazo, una llamada de parte del Señor. La mujer del flujo de sangre decía: si al menos pudiese tocar el borde de su manto, seré libre. Si al menos pudiese tocarlo. Ahora yo les digo con mayor razón, ¿qué más? ¿Qué más cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor? Tu vida cambia por completo. Ayer Mauricio nos llevaba a esa reflexión. Él nos llevaba a esa reflexión. Y es que realmente Cristo vive en ti y tú has muerto para que Cristo viva en ti. Cosas grandes, grandes van a suceder en nuestras vidas. Amaremos a las personas que Dios ha colocado a nuestro lado para amar, pero seremos compasivos con los demás. Si tan solo, pensaba ella, tocase el borde de su manto. ¿Había fe? Claro que había fe. También
Eran muchos años que ella llevaba con ese flujo de sangre. Ahora, el Señor nos va a consolar. El Señor nos va a animar. Todo lo que hemos vivido y por lo que hemos pasado y situaciones que hoy están presentes en tu vida no van a ser eternas si tú buscas y llegas a quien tienes que llegar y buscar, que era lo que hablaba ayer también Gerald en su enseñanza. Pero ¿qué tenemos que hacer? Actuar. Porque para el Señor nada es imposible. El que se resiste eres tú, no Él. Amén. Eres tú. En tercer lugar, tener en cuenta que somos hijos de Dios y siempre Él estará presente en todas nuestras necesidades. Es que para reconstruir, para restablecer, para liberar y para transformar todas las áreas de nuestra vida. Muchos volvemos atrás o muchos no hemos soltado aún comportamientos, conductas en nuestras vidas porque aún somos felices con ello, y el pensar que volvernos al Señor y tener que dejar todo ese tipo de comportamientos nos van a hacer infelices en la vida. ¿Por qué? Porque nos hemos aferrado a ellas. Y ayer lo decía también Mauricio. Si tú sabes que con la persona que te vas a casar o con la persona que está es un maltratante, es un borracho, es una persona que no te ama, ¿por qué sigues con él? ¿O que te montas a este avión? Decimos, no, yo le voy a dar un tiempo a cambiar. Qué mentira tan grande, ¿no? Y continuamos ahí, continuamos sufriendo, ¿cierto? Pero el Señor es quien construye las vidas. Es Él, por sobre encima de todas las cosas. Amén. Mira lo que nos dice, y Él es nuestro sanador, y Él va a actuar conforme a sus propósitos y a su voluntad. En Él está la victoria. Y hoy le cantábamos, ¿la tierra qué? Canta, la tierra clama. Clama de que Dios es ¿qué? Santo, santo. Y sobre esas santidades que tenemos que caminar, porque tenemos que parecernos a Él. Amén. Sed santos porque yo soy santo, dice su palabra. Mira lo que nos dice Éxodo 15, 22, 26. Ese no te lo di, Dieguito. Éxodo. Lo ponemos a bregar aquí los domingos. Y ya la disculpa, no, es que el Señor me la dio esta mañana. venía en el camino y el Señor me habló. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto del sur. Viajaron por este desierto durante 3 días, ¿sin qué? Sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Así es de que cuidado con colocarle a nuestras hijas ese nombre, Mara. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, le reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y Él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente, mira esto, el siguiente decreto como una norma
decreto y norma, ¿para qué? Para actuar nosotros, pero para probar nuestra fidelidad hacia Él. Porque solo pedimos, pero ¿a qué trabajo para darle al Señor, no? Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto, mira la instrucción. Si ustedes escuchan, ¿qué nos dijo el Señor este año? Escuchar su voz, escuchar su voz, ¿cierto? Si escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, más que escucharlo también está lo que el domingo se predicó, que era la palabra de Dios. Porque ¿cómo voy a hacer lo correcto si no estoy dentro de la palabra de Dios, que es la que me va a instruir? Amén. Obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades. Y esa es una promesa y un pacto de Él, ¿no? Con su pueblo, que envía a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Amén. Démosle alabanza al Señor. Dale alabanza al Señor. Así de que, ¿cuál es hoy tu enfermedad física, del alma? ¿Cuál es? Clama y pide para que el Señor enderezca esas áreas torcidas de nuestra vida. Amén. Y por último, ayer decía Mauricio 20 veces, ya para terminar, y casi no termina. Pero por último quiero decirles que una aflicción, iglesia, puede durar varios años. Amén. Una aflicción puede durar varios años. Pero ahí es donde viene la importancia de permanecer en la fuente. Amén. Es ahí. ¿Ustedes se imaginan 18 años una mujer encorvada? 18 años en esta posición. Muy fuerte. Es muy fuerte. Y nosotros a veces nos debilitamos porque Dios no nos da lo que nosotros queremos que Él nos dé. Dejemos a un lado. Porque no es lo que tú quieras, es lo que Dios quiera para ti. Sabe lo que tú necesitas. Amén. Vamos a Colosenses 3, 12, 14. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Como escogidos de Dios, santos, vistas en de afecto entrañable y de qué? De bondad, humildad. Mira todo esto. El fruto del Espíritu Santo, de bondad, humildad, amabilidad y sobre todo ¿qué? Paciencia, que es lo que no tenemos. Decía alguien en la finca cuando estábamos allá, él estaba haciendo su proceso y yo le exhortaba por algo y me decía, no, lo que pasa mi líder es que a usted le falta mucha paciencia. De modo que se toleren. Con la paciencia, ¿qué va a pasar? Que se toleren unos a otros. Pero mira aquí la importancia de lo que Pablo le hablaba a la iglesia de Coloso. Perdonarnos. Y si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y no, y perdóname, déjamelo ahí un momento. ¿Qué pasa aquí? Perdonen. Y si alguno queja contra otro, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Pero mira, Claudia, pasó esto. ¿Sí? Por favor, yo espero que de pronto tú puedas cambiar tu posición, tu manera de pensar.
Pero no ir donde Esteban a hablar de ti, que es lo que muchas... Perdoné, sí me engaño, pero lo perdoné, pero estoy juzgando y estoy... Amén. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, pero ¿de dónde? Del corazón. Porque como yo ya no vivo, sino que vive Cristo en mí, va a ser más fácil amar y perdonar. Porque no soy yo, es el Señor que me está llevando a perdonar. Y por encima de todo, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Que es el vínculo perfecto. ¿Cierto? Y aquí el Señor nos muestra su compasión y su amor. No solo mujer, porque esto no es una fábula, esto no es un cuento. Es contigo también, es conmigo también. Y si hoy estamos aquí, es porque el Señor, a través de su amor, que es perfecto, nos perdonó. Nos perdonó. Y a pesar de eso, seguimos siendo imperfectos. A pesar de eso. Y entonces, el Señor no quiere que tú pierdas la ilusión de vivir. El Señor no quiere que, a pesar de que tu aflicción puede durar varios años, siempre el Señor es tu salida, es mi salida, porque Él es la fuente inagotable de vida. La fuente inagotable de vida. Y Él no quiere que nadie se pierda. Nadie. Y hay que, como cristianos, romper esas maldiciones generacionales por las cuales fuimos atados. Primera de Juan 3:8 nos lo dice, que tampoco te lo di. Esta mañana viniendo el Señor me lo dio. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. ¿Lo tengo acá o lo tienes allá? Que dice, el que practica el pecado, ¿es de qué? Del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. ¿Qué veíamos ahora? ¿A qué vino el enemigo? El Hijo de Dios fue enviado precisamente ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. ¿Qué hizo el Señor con esa mujer encorvada? Destruyó esa obra del enemigo que durante 18 años la tuvo engañada. Amén. Y yo no sé qué hoy pase en tu vida que el enemigo te tiene engañado. Y aún todavía tú, después de llevar años en el Evangelio, dices, pero no creo que eso se dé. Esto sí, pero eso no. Con el Señor es todo o nada. El Señor no es selectivo para formar tu vida y para cambiar tu vida. No es selectivo. Amén. No lo es. Y ahora sí termino con lo siguiente. Si llevas orando mucho tiempo por alguna situación y aún no has recibido respuesta del Señor, no te rindas. Él te va a responder. No te rindas. Él te va a responder. Lo segundo, no dejes de congregarte. Permanece a pesar de los obstáculos que se puedan presentar en tu vida. Esto, el estar congregados, nos ayuda demasiado. Yo no sé hoy cómo venías tú, yo no sé cuál hoy era tu carga, pero de algo que estoy seguro hoy es que el Señor te ha hablado a tu vida y que a partir de hoy tú le vas a decir al Señor, Señor, solo tú puedes enderezar lo torcido de mi vida, porque tú eres mi libertador. Porque lo hiciste con esa mujer, lo vas a hacer conmigo. Amén. Y lo tercero,
¿Cuántas bendiciones nos perdemos por dejar de congregarnos? ¿Cuántos piensan nomás en eso? Porque hacemos transferencia de lo importante nuestro por el menor valor que es el Señor. Lo mío es importante, lo del Señor puede esperar. No voy hoy, pero el próximo domingo voy. Reúno hoy en la oración, pero como es jueves también, entonces el jueves. Solo pensemos en eso. ¿Qué tipo de transferencias estás haciendo? Donde lo importante es lo tuyo y lo de menos valor es de quien tiene que uno vea. ¿Qué tiene hoy el Señor que enderezar en tu vida? ¿O vas a seguir caminando encorvado sin que puedas poner tu mirada donde tienes que ponerla para alabar y exaltar al Señor? Vamos a tomar la cena. Vamos a Santa Cena en esta mañana. Y no aplacemos nada